Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de a qué hora me vean ustedes. Sobre todo los miles de personas que van a ver de seguidores, si cada uno de ustedes le da a ese botoncito de compartir que tienen en su ordenador o en su teléfono. Ayer, después del problema de electrónico que tuvimos, no se pudo hacer este vídeo en directo y por eso lo vamos a hacer ahora para estar en contacto con todos ustedes y para cumplir con el propósito que nos hemos propuesto de hablar sobre lo que nos está ocurriendo y sobre lo que presumiblemente nos puede ocurrir o podemos propiciar a partir del momento en que se termine esta cuarentena y empiece una vida normal, que no sabemos si va a ser totalmente normal. Porque en una cosa estamos todos, o casi todos, estamos de acuerdo, y es que de esta situación tenemos que sacar lecciones, de esto tenemos que aprender. Aprender significa darnos cuenta de realmente el alcance que está teniendo esta crisis, del alcance que puede tener y de que hay cosas que deben cambiar. Y desde luego la otra cuestión en la que estamos de acuerdo es que nada va a ser igual cuando termine la cuarentena. Por ejemplo, aquí podemos sacar conclusiones de la parte negativa, pues como el gran fallo de la sanidad. El fallo de la sanidad tiene una explicación. Se empezó a recortar, se empezó a privatizar y las consecuencias las hemos visto cuando ha llegado un momento en el que hacía falta toda la sanidad con todos los recursos posibles y esos recursos no estaban al alcance de la mano. Pero no solamente la sanidad, la enseñanza es defectuosa, la economía sigue bajando, sigue perdiendo, pero sin embargo cada vez hay más millonarios. O sea, la crisis de hace 12 años, bueno, la que llamaron crisis de hace 12 años, de 2008, ha conseguido que en España haya, solamente en el Estado español, más de 1.000 nuevos multimillonarios. Ya decía un corredor de bolsa, lo decía con todo el cinismo del mundo, daría cualquier cosa por levantarme cada día y encontrarme una nueva crisis. Porque el dinero que hay siempre es el mismo. Lo que ocurre es que va a una parte o va a otra. Aprovecha a la mayoría o aprovecha a una pequeña minoría. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que tenemos que hacer todo lo posible para que no siga ocurriendo. Y las dos cosas que a mi entender pueden ser más peligrosas, las dos lecciones de esta crisis más peligrosas, es la tentación de que se mantengan todas o algunas de las leyes coercitivas que se han puesto. Que el autoritarismo se tome como una cosa normal, que se crean que deben seguir manteniendo unas leyes autoritarias para acostumbrarnos a obedecer, para que obedezcamos todo lo que se nos diga sin resistir, sin protestar. Eso es lo más peligroso porque eso será lo más alejado de la democracia. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con que este gobierno, el otro o el que sea, no caiga en la tentación autoritaria, porque eso será lo más parecido a una dictadura. También hay unas lecciones positivas que debemos mantener. Por ejemplo, la calidad de la gente al admitir el confinamiento, a pesar de los nervios, a pesar de que a todos nos sienta mal estar tanto tiempo encerrados en casa, pero estamos manteniendo el encierro en casa. Estamos cumpliendo. El pueblo está cumpliendo. Hay más consecuencias buenas de esto. Las ciudades están más limpias. Se ve mucha menos basura por la calle. No solamente porque los ayuntamientos limpien más, no solamente porque se rocíe el jabón y la lejía para combatir el virus. No solamente por eso, sino sobre todo que es la mejor forma de mantener una ciudad limpia es no ensuciar. Y eso es lo que está ocurriendo. También, lo más importante de todo, la solidaridad. La cantidad de personas, la cantidad de seres humanos que están trabajando de forma gratuita en su casa
para hacer mascarillas, para hacer batas, para hacer calzado, para hacer respiradores. De Sevilla han salido más de 2000 respiradores hechos en tecnología 3D, pero no solamente de Sevilla, de toda parte, de toda Andalucía y de muchísimos lugares de la península ibérica están saliendo estos respiradores en 3D y otros que sirven incluso para las personas más graves, que es el respirador Andalucía, el respirador que se ha hecho en Málaga y que se está fabricando ahora mismo en Málaga, en Cádiz y en Sevilla. Las empresas que han cambiado en parte su maquinaria y la han adaptado para fabricar equipos de todo tipo. Se están fabricando equipos de médicos en la Cruz del Campo. La fábrica de cervezas ahora mismo sigue haciendo cerveza, pero está fabricando también material preventivo. Y a pesar de todo esto, a pesar de que Andalucía está siendo quizá la que mejor está respondiendo, porque es la que lleva el confinamiento más en serio y es la que no ha hecho ningún intento de salir a las playas, de aprovechar las vacaciones, de aprovechar estos días de descanso, sino que se ha quedado en su casa para impedir que el virus se propague, a pesar de que Andalucía quizás sea la que está respondiendo mejor y la que menos está sufriendo la enfermedad, somos los que vamos a tener una peor economía. Somos los que vamos a tener las peores consecuencias. Y lo decía ayer en el periódico el consejero de Economía de la Junta. Aquí está. Andalucía va a ser especialmente castigada por el peso que tiene el sector turístico. Y tenemos que preguntarnos, ¿y la Junta de Andalucía, esta o la anterior, la Junta de Andalucía, cuándo ha hecho una gestión para que el turismo tenga menos peso? No quitándole peso al turismo, dándole más peso a la industria y al comercio. Porque el turismo, lo mismo que la construcción, son actividades temporales. Son actividades que no crean valor añadido, o que crean muy poco. Lo que crea valor añadido de verdad es la industria, es la creación. Es todo aquello que crea. Sin embargo, de industria es de lo que peor estamos en Andalucía. ¿Por qué razón? ¿Por qué ninguna Junta de Andalucía, ningún gobierno de la Junta de Andalucía ha hecho nada para conseguir que Andalucía se reindustrialice? Y no digo se industrialice, digo se reindustrialice. Porque cuando llegó la revolución industrial en el mundo, cuando Inglaterra se hizo un país industrial y otros se hicieron países industriales, España la dejó pasar. Es célebre aquella frase de que inventen otros, que no voy a comentar ahora porque no lo merece, pero que desde luego ya de por sí dice mucho. Solamente de todas las comunidades del Estado español, solamente Andalucía siguió el ejemplo de la industrialización. Las dos primeras siderurgias españolas estuvieron, una en El Pedroso y la otra en Marbella. Fueron asfixiadas, literalmente asfixiadas por el gobierno español de la época. Pero igual que las dos primeras siderurgias, los bancos andaluces fueron asfixiados por el gobierno de Isabel II. Los primeros, cuando había más de 30 bancos en España, en el Estado español, y los tres más importantes eran, por este orden, Sevilla, Cádiz y Málaga. Los tres bancos más importantes, pues todos fueron obligados a ser absorbidos por el Banco de España. Todos no. El Banco de España dejó libre al Banco de Bilbao y al Banco de Barcelona. Pero no solamente esto, sino que 2 años después permitieron el nacimiento del Banco de Santander y el de Gijón. Sin embargo, cuando se intentó hacer un Banco de Granada no lo permitieron. Cuando se intentó hacer un Banco de Sevilla tampoco lo permitieron. Es más, la oficina del Banco de España en Sevilla se negó a que se creara un banco en esta ciudad porque temían que entonces iban a tener ellos menos ingresos de la gente. El Banco de España se transformó después, se convirtió en el Banco Central del Estado, pero en aquel momento era un banco que percibía depósitos de la gente y para no perderlos impidieron que se creara un banco en Andalucía. Pero es que se crearon a pesar de todo, el de Cartagena y otro banco de Sevilla, que además crearon entre los dos
la compañía de seguros Aurora, que fue una de las más importantes que hubo en España. Bueno, pues el gobierno se llevó el Cartagena y el Sevilla a Barcelona para formar el Banco Central, el que fue Banco Central hasta que fue absorbido por el Santander. Pero es que el Banco de Bilbao, perdón, el Banco de Gijón es el nacimiento del Banco Hispanoamericano, que también forma parte hoy del Banco de Santander. Pero es que en 1924, estando prohibidos los bancos, se creó el Banco Popular y se autorizó. Ocurre una cosa, ¿por qué hablo tanto de los bancos? Porque, queramos o no, al final en el banco metemos nuestros 3 euros y algunos más, ¿eh? Eso también. Entonces, resulta que como la revolución industrial no triunfó porque no se intentó en el Estado español, quien tiene dinero son los bancos porque guardan el dinero de todo el mundo. Y las inversiones en España, al haber desaprovechado la revolución industrial y por lo tanto al haber desaprovechado la posibilidad de crear capitales para hacer un trabajo, para montar una industria, hace falta la ayuda de alguno o de varios bancos. ¿Y a quiénes ayudan los bancos? ¿A quiénes ayudan los bancos? Pues los bancos ayudan a sí mismos. Los bancos lo primero que montaron fue sus propios grupos industriales. Se daban el dinero a sí mismos para montar sus propias empresas. Poco a poco esas empresas las fueron privatizando, pero de eso hace muy poco tiempo. Los bancos han estado, según estudios muy serios que hay hechos, los bancos han estado creando capital para ellos y para sus amigos, y negándole a Andalucía las ayudas que Andalucía necesitaba. Hay una frase genial en una revista que está publicada, que se llama Información Comercial Española y es de 1965, en la que se dice, 1965, cuidado, en pleno franquismo, se dice lo siguiente: Andalucía ha venido siendo algo así como una colonia situada al sur. Pero no solamente eso. Es que Claudio Boada Villalonga, que fue uno de los últimos presidentes del Banco Hispanoamericano, afirmaba que Andalucía necesitaba mayores inversiones que el resto de la península porque era la única forma de que se pusiera al mismo nivel de las demás. No solamente no se han hecho mayores inversiones en Andalucía, se han hecho menos. El gobierno, desde al menos hace 270 años, está literalmente en contra de Andalucía y sigue estando. Está boicoteando literal y realmente a Andalucía. Algunos de los que me estén viendo me llamarán exagerado, me llamarán extremista. Pueden llamarme como quieran, pero observen la realidad. Y discúlpenme, voy a hacer un poco de publicidad. Lean ustedes el último libro. Europa, ¿solución o problema? Apunten. Ahora mismo, durante el confinamiento, cuando termine el confinamiento, la pueden pedir en cualquier librería. Durante el confinamiento la pueden pedir en www.eraseunavez.org. Pídanlo. Se van a enterar de muchas cosas que no puedo seguir porque entonces esta charla se alargaría más de la cuenta. Lo cierto es que la siderurgia, la minería, el cemento, la industria, la energía, la mecánica, la investigación, el sector textil, el sector alimentario, todo ha sido boicoteado por el gobierno español. Que el gobierno español, por orden de la Unión Europea, nos quitó el algodón y la industria textil, nos quitó la remolacha y la industria azucarera. Que el gobierno de Felipe González le dio a una empresa de León, el Osúa, ya no existe, pero el gobierno de Felipe González le dio 4.000 millones de pesetas para que comprara la que entonces era la mayor aceitera de España, Carbonell. Y una empresa leonesa, no tengo nada contra León, tengo amigos en León, pero una empresa alejada de los centros aceiteros, alejada del cultivo del olivar, sin experiencia en el aceite, recibe de un gobierno formado por andaluces, recibe 4.000 millones de pesetas para que compre la mayor aceitera, Carbonell y Compañía de Córdoba, que era su nombre total. Pero es que nos han quitado la industria del corcho. ¿Dónde se produce el corcho? ¿En Andalucía y Extremadura? Pues no.
Aquí se produce el corcho, pero se manipula y se fabrica en Barcelona. Es que nos han quitado Abengoa, nos han quitado Itasa, Intelorce, algodonera andaluza, Mediterráneo algodón, textil La Aurora, tabacalera, sevillana de electricidad, Nuinsa. ¿Saben qué era Nuinsa? ¿Se acuerdan qué era Nuinsa? Pues sí, Nuinsa era una entidad creada por Sevillana de Electricidad para promocionar, para crear industria en Andalucía. En cuanto el señor José María Aznar se enteró de que Sevillana había creado una empresa para crear empresas, se quedó con Sevillana, la nacionalizó y cerró Nuinsa. Esto es lo que nos quieren a nosotros, a los andaluces, los gobiernos españoles. Esto está haciendo que Andalucía en este momento sea la más perjudicada por una enfermedad que es la que menos nos está perjudicando en este momento y que es contra la que mejor estamos respondiendo. Pero es que ocurre una cosa, los pueblos tienen dos peculiaridades, entre otras muchas, que son muy importantes. La primera, que los pueblos aceptan casi siempre el rol que se les aplica. La segunda, que por alguna parte tienen que salir. Si tú le quitas la comida a una persona, la buscará donde sea y como sea. Pues los andaluces nos hemos creído que nuestra salida estaba en el turismo y en la construcción, que son, como he dicho antes, dos actividades económicas temporales, estacionales. En primer lugar, hablemos del turismo. El turismo deja muchos dividendos en Andalucía, pero no crea una base económica. Primero porque es temporal, porque es estacional. Primero porque los turistas cambian de sitio. Se está poniendo de moda la orilla sur del Mediterráneo. En la medida en que la gente le guste nuevas experiencias, Andalucía perderá algo de ese turismo, o mucho de ese turismo. Pero es que además, ¿dónde tienen su sede las grandes empresas hoteleras que están en Andalucía? Salvo un par de ellas o tres, están todas en Madrid, en Barcelona y en Mallorca. ¿Dónde están las sedes centrales de los mayores tour operators, que son los que traen turistas extranjeros en grupos? Pues salvo un par de ellos, que están en la Costa del Sol y uno en Sevilla, la inmensísima mayoría de los tour operators que actúan en Andalucía están fuera de Andalucía. Eso quiere decir que el beneficio de nuestro trabajo, el beneficio de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros trabajamos y de lo que nosotros compramos, se va fuera de Andalucía. Y esto es grave. La construcción es superior a la demanda. Y esto es más grave todavía porque crea una economía ficticia. Si se construye lo que no se necesita, llega un momento en que eso revienta, como reventó la burbuja en 2008. ¿Hace falta viviendas? Claro, pero no las que están haciendo. Hacen falta viviendas a precios que la gente pueda pagar. No a esos precios astronómicos, con esos beneficios más astronómicos todavía, que intentan las grandes constructoras y las grandes inmobiliarias y las grandes promotoras, y que al principio de cada burbuja consiguen ganarlo, aunque luego la burbuja estalle. Especular no es construir. Construir es hacer viviendas para que la gente pueda vivir, porque la vivienda es un derecho constitucional. Está reconocido como derecho en la Constitución, como no puede ser menos. Pero sin embargo, en la práctica no respeta la Constitución. Porque el gobierno lo permite y lo promueve, no se hacen viviendas para que la gente pueda tener un techo. Se hacen viviendas para que los grandes capitalistas del Estado español puedan especular a su gusto. Hablo de España, pero es que España está en la Unión Europea. ¿Y qué hace la Unión Europea? Pues exactamente lo mismo que hace España. La Unión Europea presume de que mantiene a los países pobres, a los países periféricos, con unas subvenciones, pero no nos dice cuánto nos hace perder. La Unión Europea no nos dice cuánto nos hace perder con el olivar, con esas subvenciones al árbol y no a la producción. Porque si tú plantas árboles de plástico, como las fotos aéreas no se dan cuenta y te pueden pagar una subvención por ello. Eso es un crimen. Como es un crimen habernos cerrado las fábricas de azúcar. Había 5 en Andalucía.
y es un crimen habernos prohibido, habernos quitado el cultivo de la remolacha. Como son un crimen tantas cosas que se nos están haciendo, tanta industria que se nos está quitando, tanta competencia ilícita que se nos está metiendo en Andalucía, a cambio de una autopista, mejor dicho, de una autovía y de algunas carreteras, del arreglo de algunas carreteras y poco más, porque todo el dinero que nos ha traído la Unión Europea, fundamentalmente, ¿para qué ha servido? Para hacer para hacer un tranvía que no sirve para nada, para hacer un tranvía que su velocidad máxima son 15 kilómetros por hora. ¿Para eso nos ha servido el dinero de la Unión Europea? La Unión Europea no tenía que haber dado ese dinero para eso. ¿Por qué lo ha dado? ¿Por qué no lo controla? Porque lo que le preocupa es que nos creamos que nos mantienen para así que sus empresas, sus grandes empresas, no las pequeñas, las grandes empresas entren en Andalucía y se queden con todo, como se están quedando con todo, y que la economía andaluza vaya cada vez peor. Miren, las empresas invierten donde tienen su sede central. Y tengamos esto muy claro, porque cuando nos ponen un supermercado o un hipermercado, uy, 300 puestos de trabajo en un hipermercado, qué bien. No. Esos 300 puestos de trabajo en un hipermercado, o esos 50 o esos 20 en un supermercado, lo que están es quitando el triple de puestos de trabajo en la pequeña industria, en el pequeño comercio. El triple. O sea, por cada puesto de trabajo de una gran superficie se pierden 3. Pero ¿dónde reúne más cantidad de empleados esa empresa de supermercados o de hipermercados? Donde está su sede central, que es donde están las oficinas centrales, es de donde parten los transportes, donde están las oficinas, es donde compran todo su material, sus papeles para la factura, donde compran las máquinas, los ordenadores, donde compran los camiones, donde contratan a los conductores. Publicidad, impreso, transporte, las marcas blancas. Hay mucha gente que le gusta cierta cadena de supermercados porque tiene supermercados grandes, como si lo grande fuera mejor. Bueno, que observe dónde están fabricadas las marcas blancas. Esas marcas blancas que vende ese supermercado están fabricadas en el 90 y tantos % fuera de Andalucía. Le están dando riqueza a otros. Nosotros, con nuestro dinero, al comprar en ese hipermercado o en ese supermercado, estamos creando industria, pero fuera de Andalucía. El 80% del gasto que hacemos es para intermediarios y para materia prima. Nos fijamos de dónde viene la materia prima y de dónde son esos intermediarios. El beneficio que creamos al comprar en cualquier sitio se está ingresando en Hacienda. Hacienda es única, sí, pero se ingresa en la hacienda del lugar donde está la sede central, para que después llegue una señora presidenta de cierta comunidad y nos diga que nos están manteniendo, con toda la poca vergüenza, que nos están manteniendo, que están pagándole el colegio a nuestros hijos y que nos están pagando la sanidad, porque ellos ingresan más en su hacienda. Pero no es que paguen más, que ingresan más, que no es lo mismo, porque el dinero que ingresan es el beneficio y el IVA de lo que hemos comprado todos. ¿Esto a dónde nos lleva? Vamos a ver un cuadro. Vamos a ver un detalle. Esto es del libro que les he anunciado, permítanme que me haga publicidad. Un detalle. Esta es una comparativa. Hay una cadena valenciana de supermercados en Andalucía que vende 3.221 millones al año en Andalucía. Hablo solamente de Andalucía. Y contrata a 18.430 empleados. Bien, las principales cadenas andaluzas en su conjunto venden la mitad, 1.612 millones, pero contratan 3.000 empleados más. A ver, ¿quién da más trabajo? Es decir, la cadena valenciana vende 1.600 millones más que la andaluza, pero contrata 3.151 empleados menos que las cadenas andaluzas. Aquí está el cuadro. Esto es un estudio hecho a partir de los datos que han facilitado tanto las cámaras de comercio como la revista Andalucía Económica. ¿Qué ventaja tiene comprar en esa cadena? ¿Es más barata? No. Hay un estudio entre esa cadena y las 3 principales cadenas andaluzas y resulta que la cadena más barata es Cash Fresh,
que le sigue Maxicó, a continuación Más, después el jamón. Perdón, estas son las siguientes. La cadena más barata del Estado español es Dani, una empresa de Granada. Después sigue Cashfresh, Maxicó, Más y el jamón. Todas esas 5 cadenas son bastante más baratas que la cadena valenciana y que la cadena madrileña. No digo nombres porque no quiero hacerles publicidad, pero ustedes saben a cuáles me refiero. ¿Qué ventaja nos trae comprar en esas cadenas? ¿Qué ventaja nos trae preferir un jabón, un gel, no sé, cualquier cosa fabricada fuera de Andalucía? ¿Qué ventaja? ¿Que nos creemos que es mejor? Pues quien se crea que son mejores son tontos, absolutamente. No son mejores. La primera fábrica de jabón del mundo, la primera, la que se popularizó en todo el mundo, la que prefería todo el mundo, eran las Reales Almonas, las Reales Atarazanas de Sevilla, que se extendieron por todo el reino y parte del reino de Granada. Pero ¿qué ocurrió? Que llegaron grandes empresas que sí habían aprovechado la revolución industrial, que se hicieron muy grandes y con la publicidad consiguieron dar de lado a estas empresas andaluzas. En definitiva, España nos quita las empresas, nos quita el trabajo, o sea, nos quita la riqueza. La Unión Europea sigue la tónica de España. Los cultivos, el aceite, el algodón, la remolacha, la industria, la técnica. Claro, esto se justifica con una palabra sagrada: globalización. Hombre, es que en un mundo globalizado, vamos a ver, eso es falso. No hay ninguna globalización. Un pensador, Max McLuhan, dijo un día: el mundo es cada día más una aldea global. Y se agarraron a la palabra global para inventarse una supuesta globalización. No, mire usted, globalización sería que hubiera una ley para todo el mundo, similar, adaptada a cada sitio, que se respetara la cultura de cada uno de los lugares del mundo y sobre todo que hubiera una igualdad económica, que no haya gente pasando hambre en África viviendo en una choza sin medidas de higiene ninguna, mientras que otros viven con tal cantidad de dinero que no se lo van a poder gastar, no ellos, no. Su descendencia, hasta la 10ª generación o la 20ª generación, no se va a poder gastar semejante cantidad de dinero que tienen acumulado. Dinero que acumulan a costa de matar de hambre a muchos pueblos, a costa de pagar sueldos de 200 euros en Asia y de menos. Eso es lo que llaman globalización. No, hay una mundialización de la economía, de la gran economía. La pequeña, por supuesto, no puede llegar. La gran economía se ha mundializado, ha extendido sus tentáculos por todo el mundo. Y a eso tienen la cara dura de llamarle globalización. Andalucía es internacionalista. Lo ha sido siempre. Y lo seguirá siendo, afortunadamente. Pero internacionalismo, hay que interpretarlo bien. Internacionalismo no es abandonar lo nuestro. Internacionalismo es respetar a todo el mundo. Y respetar a todo el mundo significa respetar también lo nuestro. Aquellos que quieren anteponer el internacionalismo contra el andalucismo, mienten. Y se nota que mienten porque después, a la hora de la verdad, su internacionalismo termina en los Pirineos. Es un internacionalismo de pacotilla, es un nacionalismo españolista, no es internacionalismo. Repito, internacionalismo es que todos nos respetemos. Que los de un sitio no insulten a los de otro. Que no llamen a los andaluces vagos. Eso no es internacionalismo. Eso es nacionalismo pobre, paupérrimo. Que no llamen que no digan que los andaluces comemos mal, que no sabemos comer, por ejemplo. O que no digan que hablamos mal, porque no hablamos mal. Hablamos mejor que nadie. Y esto requeriría otra conversación. Así que vamos a dejarlo ahí.
Internacionalismo no es que las empresas se hayan extendido por todo el mundo. Internacionalismo es que seamos capaces de respetar a nuestros hermanos de todo el mundo, sin olvidar que entre nuestros hermanos estamos nosotros, que somos los hermanos de ellos. O sea, que el respeto tiene que ser mutuo, tiene que ser recíproco, pero la Unión Europea no está respetando a los pueblos de Europa. Y para este viaje no hacían falta alforjas. El nacionalismo estatal, el estatalismo, no es internacionalismo, es nacionalismo estatal. Aunque ellos digan que no son nacionalistas, es el peor y el más negativo nacionalismo que existe. En definitiva, Europa no sirve. Tal como está hecha en este momento, Europa no es una unión, ni quieren que lo sea. Y lo hemos visto recientemente cuando ha habido varios países que se han negado a hacer una unión global, o sea, hacer un trabajo global para la lucha contra el coronavirus. Se han sentido libres, digo yo, supongo que se habrán sentido libres del coronavirus, cosa que es mentira, que no han estado libres, y se han creído que podían ir solos y darle la espalda a los demás. ¿Qué clase de Unión Europea es esa? ¿Que están hartos de que en España se gaste el dinero en esto o en aquello? Pues mire, vamos a hacer dos cosas. Primero, que cuando le den dinero a alguien, a quien sea, sepan para qué lo dan y lo controlen. Y segundo, que no sigan cometiendo el crimen de dárselo a los bancos al 0%. Porque eso es lo peor que hay. ¿Por qué Grecia le ha costado tanto salir y todavía no ha salido de su problema? ¿Por qué han tenido que bajar los sueldos en Grecia? Pues porque la Unión Europea, cuando rescata a un país, no le da el dinero directamente al país. O sea, el Banco Central Europeo no se lo da al país. Se lo da a los grandes bancos, al 0%. Y esos grandes bancos son los que se lo dan al país. Y luego se lo reclaman como si fuera suyo. Y le ponen interés. Lo reciben sin interés y le ponen interés. O sea que el dinero de la Unión Europea, que es dinero de todos los europeos, sirve para que los grandes bancos se enriquezcan más. No para rescatar países. Sirve para hundir países y para que los grandes bancos se enriquezcan todavía más. Eso es lo que está haciendo la Unión Europea. Ese es el falso patriotismo que se opone a Europa, porque Europa se ha constituido como una entidad exclusivamente mercantil. Nada más. Vamos, de hecho sigue siendo el mercado común. De Unión no tiene nada. Ese falso patriotismo hay que llamarlo patrioterismo. ¿Qué es el patriotismo real? El patriotismo es pagar los impuestos que correspondan, cosa que no hacen las empresas del IBEX, que pagan menos que nadie. El patriotismo es no amenazar con irse de España si le exigen que paguen lo mismo que paga todo el mundo. Patriotismo es que las SOCIMI no paguen el 1%, que paguen como todo el mundo. Patriotismo es que la banca pague como todo el mundo, que la banca no sea la dueña del país, sino que sea el Estado el dueño de la banca. Que sea el Estado el que regule a la banca. La banca no puede seguir dando créditos a quien a ellos le parece. No puede recibir dinero del Estado y luego ser ellos quienes deciden a quién se lo dan y a quién no. No puede seguir recibiendo dinero del Estado sin interés para luego ellos darlo con interés. Que no es su dinero, que es nuestro. Y hay que acordarse de algo muy importante, del título de esta charla. Comprar fuera sale caro. Ya he dicho, muchas veces se compran cosas fuera con la idea equivocada de que son mejores. Muy equivocada. O más barata, más equivocada todavía. Porque aunque, vamos a ponerle un ejemplo, unos zapatos comprados, fabricados fuera, fueran más baratos que unos zapatos fabricados en Andalucía, hemos pagado un transporte, aunque no nos demos cuenta, hemos pagado un beneficio y hemos restado dinero al ingreso que debe entrar en las arcas andaluzas, dinero que nos serviría para crear industria y al crear industria para crear empleo, para acabar con el paro. Así es que voy a resumirlo. Si a partir de este momento todos los andaluces nos dedicamos a buscar, a comprar, preferentemente, no digo exclusivamente, porque habrá cosas que no existan, pero todo aquello que exista, lo compramos fabricado en Andalucía y además lo compramos en establecimientos andaluces, os aseguro que en 10 años, quizás en menos, acabamos con el paro. Piénsenlo, es muy serio.
Podemos acabar con el paro nosotros si nos lo tomamos en serio. Y además, nadie intentaría humillarnos diciendo que están pagando el colegio de nuestros hijos o que están pagando nuestra sanidad. Porque, repito, eso es falso. Lo que es cierto es que ese dinero nuestro se ingresa en las haciendas, en las oficinas de Hacienda de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Valencia. El dinero funciona cuando se mueve. Y quien lo mueve es el trabajo. Si dejamos a la gente parada, el dinero no se mueve. Y si lo dejamos en los bancos, tampoco. Menos todavía. ¿Saben ustedes cuál es la política de la banca a partir de este momento? Pues quedarse con el dinero de todo el mundo, que tengamos que hacer todas las operaciones con el teléfono y que el dinero no circule. ¿A dónde nos lleva eso? A la esclavitud. Nos llevan a la esclavitud. Y vuelvo a decirlo, decidme exagerado, decidme extremista. Peor para quien me lo diga, porque cuando se quiera dar cuenta será tarde. El capital inmovilizado no sirve. El capital tiene que moverse. El capital tiene que ser creativo, tiene que crear cosas, crear industrias, crear comercio, moverse. Y cuando se mueve, el capital se multiplica. Cuando no se mueve, el capital se ralentiza. Y lo único que pueden hacer es lo que están haciendo. Ya las grandes empresas no crecen vendiendo más, crecen comprando otras, quedándose con otras, porque en realidad no las compran, puesto que lo hacen como absorciones. O sea, se quedan con las empresas, lo mismo que los bancos grandes españoles se han quedado con los bancos chicos, con las cajas de ahorro, sin desembolsar ni un euro. Se quedan por la cara, así, tal como está dicho. Y esto nos conduce a la esclavitud, a una nueva esclavitud mucho peor que la que conocieron nuestros antepasados. Queridos amigos, no quiero entretener más, que ya he entretenido bastante hoy. Lo que sí quiero deciros es que si no creáis lo que estoy diciendo, volverlo a escuchar. Y vamos a leer más. Muchas gracias.